preguntarnos de inicio qué exactamente implica esto de la calidad educativa, ya sea en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario o en el nivel superior, ¿no? Entonces necesitamos conocer esos criterios, cómo se las va entendiendo en la actualidad, cuáles son esos parámetros que nos permiten a nosotros a poder comprender esto de la calidad educativa o la calidad académica. Para hablar de calidad educativa, obviamente este concepto no es propio de la educación. Calidad lo manejan bastante en lo que es el área de la administración y ustedes perfectamente lo conocen eso muy bien quienes son del área financiera. La calidad, si bien ha sido adoptado por el ámbito de la educación, obviamente ha sido para entrar a tener algún tipo de valoración en relación a lo que se estaba generando en cuanto a los procesos del desarrollo académico en las diferentes instancias. Entonces, bajo ese criterio es que se adopta este concepto para lo que es la educación. Por eso es que vamos a tener diferentes tipos de conceptos, definiciones sobre calidad. Obviamente la calidad entendida desde la administración será totalmente distinto a lo que es entendido desde el ámbito de la educación. Asimismo, vamos a tener que un poquito rememorar sobre lo que implica, digamos, la calidad educativa, desde qué tiempos empezamos a hablar esto en el ámbito de la educación. Si bien hoy por hoy se habla bastante de la calidad educativa, ¿cuáles son esos parámetros que hemos creado como instituciones de educación, ya sea en la educación regular o en la educación superior o en la educación posgradual? Hablar de calidad dentro de las instituciones de educación superior, miren, estamos recién tratando de comprender hace no más de 10 años. Entonces, muy reciente esta preocupación que hemos empezado a tener en las instituciones de educación superior. El término de calidad educativa lo entendemos en la actualidad como el mero cumplimiento solamente de los planes de trabajo, como el mero cumplimiento de los horarios, o en muchos casos, el potenciamiento de lo que implica la calidad educativa, lo entendemos como un acúmulo de temáticas que se tienen que generar como complemento dentro de una determinada asignatura. Todavía no entendemos en las instituciones de educación superior qué exactamente implica esto de la calidad educativa en función de nuestros entornos educativos. Por eso la importancia de cuestionarnos a cada momento qué exactamente va a implicar para cada uno de nosotros esto de la calidad educativa, ya sea a nivel macro o a nivel micro. Entonces, dicho eso, podemos nosotros partir de un concepto base de que la calidad educativa proviene o tiene sus raíces desde lo que es la gerencia administrativa. Y traducido esto al ámbito educativo, lo que vamos a tratar de entender es cómo se han alcanzado los objetivos, los logros, la satisfacción del proceso de la enseñanza-aprendizaje. De esa manera lo vamos a entender la calidad educativa. Entonces, para poder tener una mejor precisión de lo que implica esto de la calidad educativa, ¿no? Podemos decir que las instituciones de educación superior no solamente van a estar centrados en lo que es la formación del ser humano, en poder fortalecer el proceso de la inteligencia, sino que ahora tenemos el reto de preparar a esos nuevos hombres
para que puedan responder de manera satisfactoria en la solución de los problemas que van a emerger de los diferentes contextos sociales. Y cómo a partir de la apropiación de los conocimientos teóricos fusionados con lo que es el proceso del desarrollo práctico, ahora tenemos esa posibilidad de entrar a un desarrollo tecnológico, para que en función de eso podamos aportar de la mejor manera posible a ese desarrollo que nosotros necesitamos impulsar desde la formación de nuestros profesionales. Porque no olvidemos que la universidad tiene como encargo social esa formación de los nuevos profesionales que respondan a las exigencias de la sociedad. Todos nuestros profesionales que lanzamos al contexto social son los directos responsables de un buen desarrollo social, de un buen desarrollo académico, de un buen desarrollo político, de un buen desarrollo cultural, de generar nuevos procesos, nuevas dinámicas educativas. No formamos profesionales solamente para que puedan lucrar en el contexto social, sino que primeramente estamos formando seres con alta conciencia social y que a partir de esa conciencia social puedan tener los aportes que realmente espera la sociedad para su crecimiento. De esa manera lo podemos ir precisando esto de lo que implica entender la calidad educativa. Para ser un poco más precisos, nos vamos a regir en lo que planteó la UNESCO en el año 1992. Para la UNESCO, la calidad educativa es la capacidad de proporcionar a los alumnos los códigos culturales básicos y las capacidades para una participación democrática y ciudadana, potenciando valores como la solidaridad y el respeto. Asimismo nos dice que con el paso del tiempo, ¿no?, que se ha ido generando, se ha ido incorporando una serie de componentes como la relevancia, la equidad, la eficiencia y la eficacia. Eso es lo que precisa la UNESCO. Y en función de eso es que nosotros ahora empezamos a proyectar ese conocimiento de la calidad educativa bajo esos componentes fundamentales. Por eso es que para nosotros la calidad debe ser entendida dentro de esa integralidad de lo holístico, considerando siempre esos aspectos históricos, sociales, les decía, económicos, políticos, culturales, sin dejar de lado lo que es el componente educativo. ¿Qué queremos como instituciones de educación superior? ¿Cuál es el reto? Alcanzar esa calidad en la formación del ser humano, no solamente en la preparación de la profesión. Hemos dejado de lado ahora lo que es la mera preparación técnica de los profesionales. Ya no formamos solamente, como nos han tildado en algún momento a las universidades, de que formábamos robots y no seres pensantes. Ahora, hablando desde este punto de vista holístico, queremos formar, o esa es la intención de todas las universidades, formar personas totalmente conscientes, solidarios, sensibles ante los problemas emergentes de las diferentes realidades contextuales. Y que a partir de los conocimientos que han ido adquiriendo al interior de las aulas, puedan ahora aportar a esa transformación social, a ese crecimiento de las sociedades, aportar a lo que va a ser el desarrollo cultural. Ya no es ahora solamente prepararlos para que puedan sobrevivir estos profesionales en el contexto social, sino que estas personas deben ser las integradoras
de esos conocimientos que han adquirido en las universidades ahora para resolver esos problemas emergentes en los diferentes contextos. Por eso es que hoy por hoy hablamos en las diferentes universidades sobre lo que es la enseñanza a través del enfoque por competencias. Ya no ese proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en los objetivos. Ahora lo que se quiere generar son cambios profundos dentro de la educación. Y es ahí donde viene el reto ahora para nosotros en la educación boliviana. ¿Cómo generamos estas estrategias, estas dinámicas de lo que nos deben conducir hacia lo que es el logro de la calidad educativa? Ese es el reto para nosotros ahora. Por eso es que dentro de las finalidades de la calidad educativa, vamos a primeramente siempre a determinar esa subjetividad. Por favor, Aldo, Berbetti, Clara Rojas, ¿podrían apagar sus micrófonos? Hay interferencias. El mío está apagado, Doc. Te prendió. Bueno, yo lo silencio, no hay problema. Ya, ahora sí. Les decía, ¿qué buscamos con esto de la finalidad de la calidad educativa? Les decía, la calidad educativa puede ser entendida de diversas maneras. La calidad educativa no se mide bajo un solo parámetro. La calidad educativa va a tener diversos componentes. Por eso es que entramos a esa determinación de la subjetividad. No hay una precisión, una fórmula mágica que nos digan, esta es la fórmula matemática para alcanzar la calidad educativa, sino que esto vendrá, digamos, apoyado por diferentes factores que nosotros mismos vamos a ir desarrollando como parte integrante de estas instituciones de educación superior. Cada una de las universidades, de las carreras, van a tener distintas miradas. Si bien va a haber un paraguas general que nos permita proyectar esto de la calidad educativa, ahora hay que entrar a las especificidades. Hablar de calidad educativa en el ámbito de la ingeniería va a ser totalmente distinto a hablar de calidad educativa en el área humanística. Llamémosle filosofía, literatura, historia o psicología o cualquiera fuera el área. Va a ser totalmente distinto hablar de la calidad educativa en el área de la salud o en el área de las ciencias exactas dentro del ámbito de la economía. Lo que nos tiene que caracterizar a nosotros como esencia fundamental, sea cual sea la carrera, es cuáles son las metas que nosotros deseamos alcanzar. Para eso, qué mejor que nosotros, que estamos en este proceso de cualificación académica, seamos los aportantes de hacer esos lineamientos, de proyectar esas estrategias que nos permitan alcanzar esto de la calidad educativa. Solamente nosotros, desde nuestras vivencias, desde el interior de las carreras, vamos a poder determinar cuáles son realmente esas metas, esas proyecciones que tenemos que tener a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cómo alcanzar esas mejoras. Y los caminos los vamos a diseñar nosotros, porque somos nosotros los que conocemos esa realidad. ¿Verdad? Entonces, para esto no vamos a pedir, pues, la intervención de profesionales de otras áreas que no conozcan nuestra realidad. Por eso es que cuando hablamos de lo que son los procesos de autoevaluación, las evaluaciones externas o las acreditaciones, lo hacemos siempre con profesionales entendidas en el área. Solamente a partir de esa realidad vamos a poder consolidar nosotros, lo que les digo acá,
los valores, las culturas, las ideologías. Por eso la importancia de trabajar de manera dinámica en cuanto a la conformación de grupos y que no trabajemos de una manera totalmente individualizada para querer alcanzar esto de la calidad educativa. ¿Y quiénes son los responsables de llevar a cabo todo este proceso? Obviamente en las universidades estarán pues los directores de carrera, quienes son los directos responsables de llevar adelante las mejoras académicas, obviamente regidas por la máxima autoridad facultativa que es el vicedecano. En otras universidades, por ejemplo en la UPA, no tenemos el vicedecano. Entonces ahí el responsable serán los directores de carrera y el decano. Pero en otras universidades sí tenemos el decano, que es la MAE, la máxima autoridad administrativa, ¿ya? Y el vicedecano, que es la máxima autoridad académica. Para esto tiene que haber un diálogo constante, una planificación, porque caso contrario no arribamos a ningún puerto. Cada quien va a jalar por su lado. Por ejemplo, en mi experiencia, ya conociendo estos aspectos, ¿ya? Lo que yo hago es llegar siempre a la hora indicada, porque todos ingresamos a las 8 de la mañana ahora, y lo que hago es por lo menos una media hora o una hora planificar con el decano. En mi condición de vicedecano, tengo que estar constantemente comunicado de cuáles son esas proyecciones que tengo para alcanzar estas metas en las 3 carreras que involucran mi facultad. Entonces, así se tendría que trabajar de manera coordinada con las autoridades académicas, que en este caso son los directores de carrera, porque están para ello. Pero muchas veces confundimos nuestro rol. Asumimos la dirección de carrera y más nos abocamos a lo que es la actividad política y no así a buscar las mejoras académicas. Si estamos hablando de las normales, en este caso será pues el director académico, ¿verdad? Quien esté, digamos, en constante comunicación con los demás responsables de las áreas o los directores de carrera. No conozco muy bien la estructura de las normales. Me imagino que hay directores de carrera. Entonces, el director académico debía ser quien pilotee todo este proceso de estar delineando las nuevas políticas de alcanzar esto que llamamos ahora la calidad educativa. ¿Cómo mejorar nuestros planes de trabajo? ¿Cómo mejorar nuestros sistemas de evaluación? ¿Cómo mejorar nuestras estrategias de enseñanza? ¿Cómo mejorar todo lo que va a implicar nuestras planificaciones anuales, semestrales, trimestrales, qué sé yo, planificaciones de aula, absolutamente todo? Ahí viene el reto, porque caso contrario, solamente nos estaríamos abocando a dar clases, a entregar conocimientos y no entender la lógica de lo que implica alcanzar la calidad educativa o entender esa construcción de lo que tiene que ser la mejora de la educación. Si hablamos solamente de lo que es la evaluación, y eso discutíamos con los docentes de mi facultad, muchos decían no puedo tomar examen de manera virtual. Obviamente no hemos estado preparados para esto de la educación virtual. Nos se ha agarrado esto de la pandemia en pañales. Cero preparación en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación superior, ya sea en el pregrado o en el posgrado. Lo que hemos hecho es entrar en un proceso de improvisación y hasta el día de hoy todavía no entendemos qué exactamente implica esto de la educación virtual y cómo proyectamos la calidad educativa.
¿Cómo ahora nos adaptamos a esta nueva realidad? Porque todas las instituciones formadoras, llámese normales, universidades o algunos institutos tecnológicos, nos han preparado siempre para ejercer una profesión. Obviamente que la docencia nosotros la asumimos por un principio de vocación. Y es ahí donde las instituciones han ido descuidando. También los docentes hemos sido cómplices de todo ese proceso. No hemos exigido a estas instituciones a que nos puedan ir preparando, a que podamos discutir sobre lo que implica las mejoras académicas. No hemos sido capaces de diseñar nuevas estrategias didácticas en función del desempeño de nuestras docencias. No hemos sido capaces de diseñar nuevas estrategias metodológicas dentro de las áreas de enseñanza al interior de una carrera. Entonces nos ha faltado mucho. Por eso les decía, en este momento se nos vuelve complejo incluso el evaluar. No hemos sido capaces de revisar como instituciones de educación superior cuáles son esas técnicas, esas estrategias de evaluación que existen, esas técnicas de evaluación, que no había sido solamente agarrar el papel y el lápiz y empezar a llenar en base a las preguntas que lanzamos los docentes, sino que hay infinidad de mecanismos de evaluación. Ahora habría que buscar cuáles son las que más se ajustan según los propósitos de la carrera. ¿Y cómo eso la fortalecemos? En base a la experiencia docente, a la experiencia profesional de ese equipo de docentes que tenemos al interior de las carreras. Miren cuán importante se constituye ahora hablar de calidad en todos estos escenarios. Lo que les decía al inicio, la calidad educativa no solamente implica el plantear al doble o al triple de lo que está establecido en los contenidos mínimos. Muchas veces confundimos esos términos. Decimos que yo, para alcanzar la calidad educativa, para considerarme un mejor docente, si en mi asignatura la institución me dice que en base a esos contenidos mínimos tengo que desarrollar 5 lecciones en el transcurso del semestre, y yo para considerarme un docente altamente actualizado, propositivo, en vez de 5 voy a llevar 9 temas o voy a llevar 12. Y el otro colega del otro paralelo va a decir, no, si él está llevando 12, yo 15, para entregar más conocimiento. Y eso no se trabaja de esa manera. Acá lo que tenemos que nosotros entrar a precisar es cuál es esa condensación de los contenidos temáticos que tenemos que manejar. ¿Cómo seleccionamos de todo ese océano de conocimientos? Ahora precisar lo que realmente necesita conocer el estudiante. ¿Cómo nosotros, en función de ese contexto que requiere, digamos, de nuestros profesionales, ahora nosotros planteamos todo? Y algunas veces nos equivocamos, pues, en eso. En vez de alcanzar la calidad educativa, entramos en una dispersión. Entramos en ese proceso, digamos, ya del desorden, del caos, al querer picotear todo. Para ganar adeptos, yo les digo, muy bien, compañeros estudiantes, vamos a llevar, digamos, un tema que está referido al primer año, al segundo año, al tercero, al cuarto y al quinto. Yo soy el docente que les va a dar, digamos, todas esas opciones de conocer. Para eso se hacen las estructuras curriculares, para entregar los conocimientos en cierto tiempo y espacio. No se trata de embutir todo el conocimiento a nuestros estudiantes.
todo tiene un proceso. Si hemos planificado un primer semestre o un primer año, obviamente que eso tiene, digamos, sus características. El estudiante tendrá que alcanzar un cierto nivel de conocimiento en ese primer semestre o en ese primer año. Por eso es importante tomar en cuenta estos parámetros temporales, estos parámetros ideológicos, económicos y otros aspectos más que se tienen que tomar dentro de este ámbito de lo que es el proceso de construcción para alcanzar la calidad educativa. Preguntarnos siempre en todo momento, ¿cuál es ese objetivo, ese fin que perseguimos al interior de cada asignatura, al interior de un área, al interior del semestre, al interior de ese nivel? Llámese primer año, primer semestre, segundo semestre, lo que fuera. ¿Y cómo alcanzamos esta satisfacción de la comunidad educativa? Porque tenemos que aportar a lo que va a ser la cualificación de nuestra institución. No basta con que tengamos una linda infraestructura que sea lo más moderno arquitectónicamente, pero quienes estamos al interior llevando a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje estemos totalmente rezagados. Ahora viene, digamos, esa cuestionante. ¿Cómo respondemos frente a esa realidad, frente a esas exigencias? ¿Cómo respondemos a esa institución que forma profesionales con cierta particularidad para ese contexto geográfico? Por eso es que en todos los planes de estudio teníamos compañeros de derecho. No es lo mismo estudiar derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca que estudiar derecho en la Universidad Nacional Siglo XX o en la Universidad Pública del Alto o en la Universidad Mayor de San Andrés. Si bien tenemos una similitud de estructura curricular en un 70%, el 30% va totalmente especificado según las regiones, según ese contexto cultural, porque tenemos que responder con la formación de nuestros profesionales a ese contexto geográfico. Si hablamos del área de salud, por ejemplo, es ahí donde hemos tenido fracasos, hemos hecho mal la lectura de lo que es esto de la calidad educativa. Hemos confundido el rol. Hemos dicho que la calidad educativa en el área de salud lo vamos a alcanzar replicando lo que habíamos planificado para la enseñanza, digamos, en esta región altiplánica donde yo me encuentro. Y lo hemos llevado a un contexto geográfico que es totalmente lo contrario a la región altiplánica. Lo hemos llevado al oriente, pero con contenidos que estaban enfocados al área altiplánica. Y obviamente que la formación académica no ha sido la idónea. Nos hemos equivocado. ¿Y qué hemos ocasionado con todo ello? Al querer replicar lo que hemos planificado para nuestra sede central y llevarlo a otro contexto geográfico. El rechazo de la comunidad hacia esos profesionales formados con una estructura curricular que no era lo correcto para ese contexto geográfico. Ahí nos hemos equivocado. Y también otra equivocación que hemos cometido nosotros en la Universidad Mayor de San Andrés, miren, con tantos años de experiencia, por eso les decía, quienes somos responsables de alcanzar la calidad educativa, somos pues los actores sociales dentro de esas instituciones. Hemos ido a enseñar arquitectura en lo que es la región del Oriente, porque tenemos áreas desconcentradas, enseñando la construcción de edificios.
Y en ese contexto jamás van a construir esos edificios, esos rascacielos. No hemos hecho la lectura de esa realidad. Y ahí vienen las equivocaciones. La calidad educativa no se alcanza con copiar planes de trabajo, contenidos mínimos de otras universidades. Yo he tenido esas experiencias con los docentes, ya cuando revisábamos los contenidos mínimos, ¿qué hacían? Bajar los contenidos mínimos de la UNAM de México. Si bien los docentes creemos que al copiar toda esa estructura, trasladándolo, digamos, a nuestra realidad, vamos a pensar al igual que ellos, ahí nos hemos equivocado. Esa estructura curricular está concebido para otro contexto, para otra cultura. Y al trasladarlo eso acá, ni nosotros como docentes hemos sido capaces de entender. Peor los estudiantes. Por eso, si vamos a guiarnos en esos referentes de las otras universidades, agarrémoslo como ideas base. ¿Cómo todos esos procesos de mejoras académicas que han generado las otras universidades, ahora a nosotros nos permite, digamos, eso, contrastando en nuestra realidad, generar mejoras? Eso sí es lo correcto, buscar esas mejoras. Y por eso es que hoy por hoy tenemos pues ya ese intercambio de información, de comunicación con las otras instituciones del exterior o del mismo interior del país. Para eso se han generado estos diálogos académicos. Entonces, lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad, esto de la calidad educativa. No había sido solamente el entregar cantidades de conocimientos a los estudiantes. Porque si actuamos bajo esa lógica, pues estamos perdidos, nos estamos engañando. Quiere decir que no conocemos los principios básicos de lo que implica la educación. Por eso tenemos pues falencias. Y esas falencias lo arrastramos hasta estos altos niveles de la formación académica. Y eso les digo con conocimiento de causa. ¿Ya? Porque siempre me están invitando para ser parte de las diferentes instituciones, tanto en universidades privadas, como en las mismas normales, como en la misma universidad pedagógica. Entonces, hay que ir haciendo todo ese contraste. ¿Cómo estamos buscando esto de mejorar la calidad educativa? ¿Cuáles son esos parámetros, esos estándares que hemos generado? Si van o no acordes a nuestra institución, a nuestra realidad, según las políticas educativas institucionales. Y eso muchas veces no nos hemos preguntado. No hemos sido capaces de cuestionarnos nosotros mismos sobre cuál es el rol que estamos jugando o el rol que vamos a desempeñar una vez que empecemos a ejercer la docencia en estas instituciones de educación superior. Por eso es que cuando hablamos de calidad educativa, debemos de hablar siempre de cuál es esa mejora cultural que vamos a hacer. ¿Cómo percibimos esa realidad educativa dentro de estos entornos? ¿Y cómo debe ser nuestro aporte para la mejora de estas realidades educativas? ¿Cómo debemos de cumplir estos estándares y estas normas? Porque tampoco nos vamos a inventar así por así, ¿no? Y hay estándares que se han ido construyendo, ya validados en otras universidades. Nosotros acá en nuestro contexto boliviano estamos ahora empezando a agarrar esas normas, esos parámetros, esos referentes de lo que implica hacer la evaluación.
Y para ello, obviamente, se han constituido diferentes instancias. En la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, tenemos el Departamento de Evaluación y Acreditación. Esa es la instancia que va a ser la supervisora de todos estos procesos de mejora que estamos haciendo. En las universidades privadas será pues el Ministerio de Educación a través de las normas ISO, que va a regular todo este proceso de cómo estas instituciones están empezando a buscar mejoras. Y cómo a partir de ello buscamos la mejora de la formación académica del ser humano, de nuestro estudiante. Siempre vamos a pensar en función del estudiante. ¿Para qué? Para alcanzar esa excelencia académica. Y que la excelencia académica no sea entendida solamente con alcanzar altos puntajes en el rendimiento académico. Esos puntajes que vamos obteniendo como estudiantes, ya sea del 51, del 60, del 80 o del 100, no es pues el fiel reflejo del nivel de asimilación de conocimientos o el nivel de reflexión que tiene el estudiante. Miren, yo como autoridad facultativa, casi a diario voy firmando las titulaciones por excelencia, pero cuando reviso los nombres de quienes se están titulando por excelencia, como yo he sido sus docentes de ellos, entonces me doy cuenta que realmente no cumplen. Pero nosotros como universidad les entregamos a la sociedad con el 100% de calificación. Así hayan obtenido el 75%, que es el promedio mínimo que se exige para la titulación por excelencia. La calificación no refleja exactamente la calidad educativa que ha tenido, la calidad académica que posee ese profesional. Puede ser que alguien haya tenido 51 por alguna circunstancia, digamos, por algún impasse que haya tenido con el docente o por un descuido personal. Ese estudiante que ha aprobado con 51 puede ser el mejor de los estudiantes, de aquellos que han obtenido 90 o 100 o 95. Entonces, para hablar de la excelencia, también tenemos que tomar conciencia de cómo tenemos que ir mejorando nuestras estructuras curriculares, nuestro proceso de cualificación docente, nuestro proceso de concientización hacia el estudiantado. En cuanto al rol que debe asumir el estudiante de ese proceso de la autoformación y que no sea el estudiante pasivo, que solamente llega al aula y recibe, digamos, información, sino que necesitamos, les decía, formar seres integrales, personas capaces de reflexionar, tomar conciencia de su realidad social. Y todo esto, ¿a qué nos tiene que llevar? A la satisfacción del estudiante. Que se sienta orgulloso de haberse formado en esa institución, llámese universidad normal o instituto técnico superior, pero que sea orgulloso de su formación. Muchas veces nuestros estudiantes terminan egresando y ¿cuál es el resultado? El odio hacia la institución. No necesitamos eso. Necesitamos cubrir sus expectativas, porque se supone que cuando uno ingresa a estas instituciones de educación superior, pues viene cargado de ilusiones, tiene un montón de expectativas. Por eso es importante siempre plantearles desde el primer día cuál es el perfil profesional. ¿Qué le espera en su formación académica al interior de esa carrera? ¿Qué va a ser capaz de hacer una vez que se haya titulado?
Eso necesitamos, hacerle conocer al estudiante. Y que a partir de ese conocimiento de lo que le espera, pues empiece a tomar conciencia de su proceso de formación académica. Y si logramos eso, pues estaríamos hablando de 0 defectos. Si es que todos aportáramos a ese proceso de concientización de la formación académica. Y por eso les decía, ahora viene el reto para nosotros de comprender esto de la calidad educativa. En estos tiempos en los que estamos viviendo una transformación total en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablar de calidad educativa en este momento, dentro de lo que es la educación virtual, se nos vuelve complejo. ¿Por qué? Debido a que no estamos preparados para tomarlo de una manera conciencial, esta formación de manera virtual. Ténganlo por seguro que en este momento son 18 los que están participando de esta sesión. Si en este momento pregunto a cada uno de ustedes por sus nombres, ténganlo por seguro que solo el 50% está atento a lo que estamos reflexionando en este momento. El otro 50%, y eso lo hemos visto al inicio cuando nos hemos presentado, cuando les decía, a ver, Juan Pérez, preséntese, estaba ausente. Muchos solamente nos conectamos para decir que estamos presentes. Y también les digo algo dentro de lo que es la calidad educativa. Si tomamos una evaluación a partir de acá, a través de este entorno virtual, ¿será real la evaluación que le esté tomando yo al estudiante? No. Y de eso somos conscientes todos nosotros. Vayámonos nomás a nuestro núcleo familiar. Si tengo hijos y resulta que mi hijo de 12 años tiene que dar examen el día de hoy, como es de manera virtual, obviamente que mi hijo de 12 años está pues frente a la computadora. A su alrededor vamos a estar yo como papá, al otro lado la esposa, de repente los hermanos mayores en el entorno o los tíos, o caso contrario, un entendido en la temática. Me lanzan la primera pregunta y pues inmediatamente los demás van a ser los que van a responder. Y eso lo vivimos a diario. Por eso es que se nos vuelve complejo hablar de la calidad educativa cuando queremos visualizarlo esto desde lo que es la educación virtual. Por eso les decía, estamos en proceso de construcción. Peor todavía en las clases semipresenciales. Recién vamos a conocer, vamos a experimentar. Más aún si va a ser las clases a distancia. Yo como docente puedo conocer todos esos criterios de lo que implica los diferentes tipos de enseñanza, pero el resto con los que voy a interactuar, tenemos falencias. Por eso el año pasado cuando me entrevistaba un medio de comunicación, yo decía, no, Bolivia lo que va a hacer es experimentar en la gestión 2020. En el 21 vamos a recapacitar sobre esas experiencias. Posiblemente el 2022 entremos ya a hacer algunas sistematizaciones de lo que implica la educación virtual. Para el 23 estaríamos recién preparados para encarar la educación virtual. Ahora, obviamente que esto de la educación virtual ya es pues una realidad presente, que no nos vamos a poder deshacer fácilmente en las instituciones de educación superior. Ahora hay que empezar a reaprender a enseñar en lo virtual, en lo semipresencial y en lo que lo denominamos la educación a distancia. Las diferentes carreras, nos guste o no nos guste,
vamos a tener que amoldarnos a esas realidades. Y ahí viene el reto de las universidades, de las carreras, de nuestras autoridades, de entrar en ese proceso de actualización de la educación, de reaprender a enseñar dentro de estas nuevas dinámicas de lo que implica el entregar conocimientos. Por eso es que la calidad educativa va a responder siempre a una percepción individual. Yo lo que les estoy lanzando, lo que les estoy reflexionando, es mi punto de vista. Puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo con lo que voy planteando, con lo que voy reflexionando. Es una percepción individual. No olviden que dentro del conocimiento humano jamás vamos a llegar a las generalizaciones, porque estamos trabajando con pensamientos. Van a haber siempre distintas visiones, diferentes posturas en relación a la comprensión de lo que implica la calidad educativa. En lo único que tenemos que estar bien conscientes es cómo alcanzamos esa excelencia académica. ¿Para qué? Para la satisfacción de nuestros estudiantes en su proceso de formación académica. Y que no sean estudiantes que hayan terminado su carrera universitaria y que luego de 5 años se den cuenta que esa no era la carrera que ellos esperaban. Y muchas veces pasa eso. Terminan de egresar y lo primero que hacemos es buscar carrera paralela. Porque resulta que en esta mi primera carrera me he equivocado. Pensé que iba a generar conocimiento, pensé que iba a generar algo de economía. Pero terminado mi carrera a los 5 años me doy cuenta que no era lo que yo buscaba. Por tanto, hago una segunda carrera o me voy a otras instituciones. Y eso generalmente pasa cuando no hay esa clarificación desde el primer día de clases, desde el primer contacto que tenemos con nuestros estudiantes. Por eso la importancia siempre de pensar en la población estudiantil. Cuando entremos a hacer nuestros planes curriculares, nuestros planes de trabajo, qué sé yo, nuestros planes de aula, lo que fuera, pensemos siempre en la población estudiantil. ¿Por qué yo les he preguntado ahora cuál era la formación base y cuáles las aspiraciones? Para conocerlos, para un poco direccionar esta mi reflexión. Tenemos profesionales del ámbito del derecho, de la economía. Tenemos buena cantidad de compañeros que son del magisterio. Entonces hay que hablar, digamos, en función de ello. Porque si no me hubiera percatado yo de con quienes estaba trabajando, de repente hubiera pensado que todos ustedes eran docentes universitarios y focalizarlo, digamos, bajo esa lógica, toda esta reflexión que vamos realizando. Entonces vamos a primeramente cerciorarnos siempre de cuál es esa realidad de nuestra población estudiantil. Vienen de colegios fiscales, particulares, vienen de las periferias urbanas, vienen, digamos, del área rural. ¿Cuál es esa realidad? ¿Y cómo la entienden ellos? ¿Cuál es el contexto social al que pertenece, digamos, una gran parte de esa población estudiantil? Porque a veces los docentes no hacemos eso. Entramos y solo desarrollamos temas, sin visualizar si hay más varones o mujeres. Si la población estudiantil es, digamos, mayores a 30 años o menores a 25 años. A veces entramos a la ciega al aula y solamente hablamos del desarrollo temático, sin mirar nuestra realidad contextual, sin percatarnos si realmente
nos están entendiendo o no. Y el docente universitario muchas veces actúa de esa manera, ¿no? Y cuando se le cuestiona esa manera de llevar adelante la administración de la docencia, lo que nos dice es, estoy hablando con bachilleres. A mí no me interesa si vienen del área rural o del área urbana. Esa no debía ser la lógica de la administración de la cátedra. Primeramente, conozcamos cuáles son esas necesidades de los estudiantes, sus expectativas con relación a la profesión. Y los estudiantes son pues bastante abiertos en eso, detectan fácilmente. Y por eso es que vamos a escuchar siempre hablar, la materia que dicta Mario Ayuela no es tan importante, no pasa nada, eso no nos sirve en la vida real, dicen, ¿no ve? O lo que dicta Juan Pérez, uy, eso sí, es terrible ese docente. Tenemos que cuidarnos, hay que aprobarlo a como dé lugar, dice. Y a veces los docentes solamente entramos con esas ideas de someterlos, de ser impositivos en nuestras actitudes. No entramos con esa lógica de la comprensión de esa realidad, de esa población estudiantil. No nos hemos preguntado en algún momento cómo tenemos que ir moldeando su carácter. No hacemos ese proceso de la valoración día tras día. Si el primer día tenían la reacción negativa que sean mis estudiantes, ¿cómo trabajo ahora? ¿Qué recursos, qué estrategias voy a utilizar para un poco ir neutralizando esa rebeldía, esa impotencia que tienen mis estudiantes? Si voy aplicando, voy buscando como docente esas alternativas, pues haré un balance luego de un determinado tiempo y veré si me resultó o no. Y si resulta, trataré de fortalecer un poco más. Y a la finalización tendré que hacer un balance para ver si realmente, como docente, he logrado o no esas metas que yo me he propuesto. Si he transformado o no a esos estudiantes. Ojo, no estoy diciendo lavado de cerebro, sino si es que el estudiante ha sido capaz o no de empoderarse de esos conocimientos que yo le he transmitido. Si en su discurso se ha apropiado o no de ese lenguaje que yo he utilizado, de esos conceptos. Si ahora es capaz o no de razonar frente a su realidad recurriendo a esos conocimientos. Y si he logrado eso, puedo estar ya hablando de haber logrado, en cierta medida, esto que tanto estamos ahora reclamando, la calidad educativa. Pero no nos olvidemos que la calidad educativa no es bombardear con cantidad de información, sino conocer lo más esencial, lo sustancial que requiere conocer el estudiante. Por eso es que para hablar de calidad, tenemos que siempre nosotros precisar primeramente esa gestión. ¿Cómo gestionamos ese proceso de la enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo precisamos esos contenidos? ¿Cómo condensamos? ¿Cuál va a ser ahora la esencia de la docencia? ¿Y cómo tenemos que proyectar a nuestros estudiantes? ¿Cuáles las metodologías que vamos a utilizar en la enseñanza y en el aprendizaje? ¿Cómo integramos las TICs para esto? Sabiendo que ahora los estudiantes están pues bastante actualizados en el manejo de la tecnología. Lo que hay que hacer ahora es cómo los enseñamos para que lo puedan utilizar para la adquisición de conocimientos. Si bien ellos en la actualidad manejan
a la perfección el uso del celular, qué sé yo, y algunos programas, eso generalmente lo utilizan solamente para poderse comunicar como grupo. Ahora viene el reto por parte de nosotros como docentes de cómo les inculcamos de que lo utilicen esas herramientas para una mejor adquisición, complementación de sus conocimientos. Enseñarles a buscar información en ciertos sitios, a que puedan depurar la información y que no nos encontremos con sorpresas, como en algún momento me he encontrado en este nivel doctoral cuando revisaba los avances de tesis. Citaban una fuente bibliográfica y miren, no me van a creer, había información bajada del Wikipedia. Para este nivel, ¿no, compañeros? Eso nos está diciendo que la calidad educativa se ha ido al tacho directamente. No podemos estar bajando información o colocando información en nuestras investigaciones de este nivel académico del pequeño Larousse. No, hay que buscar, digamos, mayor profundidad de análisis, de reflexión. Eso es lo que necesitamos precisar. Por eso es importante hablar de la calidad educativa. ¿Cómo aportamos nosotros a esa consolidación de la calidad académica? Acá no se trata solamente, como les decía, de buscar información y juntar información, sino solamente seríamos acopiadores de datos y no los sistematizadores y no los que vamos a hacer, los que vamos a desmenuzar todo ese conocimiento generado desde los diferentes ámbitos disciplinares. Necesitamos conocer esa esencia. Esito nos está faltando. Por eso es que cuando entremos en este proceso de la dinámica de entrar a buscar esto de la cualificación, nos vamos a preguntar siempre cuáles son los factores externos y internos que coadyuvan, digamos, al fortalecimiento de la cualificación educativa para alcanzar esto de la calidad. Si hablamos de los factores exógenos, miren, tenemos que referirnos sí o sí a lo que es la pertenencia y la interrelación que tenemos que tener con el sector socioproductivo. Y lastimosamente, como instituciones de educación superior, hemos descuidado esto. Como universidades nos hemos encapsulado en nuestro gueto. Nos hemos convertido en una isla. Nos hemos olvidado de dialogar con este sector socioproductivo. En ningún momento les hemos preguntado si los profesionales que estamos entregando a ese contexto están o no respondiendo. También hemos olvidado de la demanda de la sociedad en cuanto a los conocimientos y la innovación en el mercado laboral. La universidad debería de ser quien subsane todos los problemas que emergen en la sociedad. Nosotros somos los directos responsables de generar conocimiento, de proyectar las innovaciones del conocimiento. Ahí viene la interrogante. ¿Cuánto conocimiento generamos? Miren, en las universidades tenemos en las carreras, en las facultades, los institutos de investigación. ¿Cuánto conocimiento se ha generado en esos institutos de investigación? Si bien nos dicen que escribamos artículos
o publiquemos capítulos de libros, miren, nuestra realidad es bien triste. Pese a que somos docentes, cuando encaramos un artículo, a lo único que llegamos a hacer resúmenes o copias íntegras. 50% de copias, 50% de resumen. ¿Dónde está el aporte personal? ¿Dónde está esa contrastación de esas lecturas que ha hecho de otros contextos con nuestra realidad actual? No hay. Por eso es que yo, como comité académico de algunos programas doctorales en las diferentes universidades, me he visto en la obligación de anular las tesis doctorales con copias, sin ninguna innovación. Y todavía se molestan. No son capaces de decir, me he equivocado, he cometido un error. No he hecho investigación, he copiado todo del Internet. Entonces, hay que trabajar esos procesos. Acá no se trata solamente de cumplir tareas, sino de aportar a través de la reflexión, a través de esos principios, digamos, de la depuración de la información. Necesitamos generar conocimiento. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Las universidades, las normales. Y en lo que hemos caído en las diferentes universidades, ya por suerte yo trabajo con el posgrado de Tarija, de Potosí, de Oruro, de acá de la UPEA, de la Amazónica de Pando, de la Universidad del Siglo XX, y conozco con bastante, digamos, certeza todos estos avances de investigación. Es bien triste encontrarnos muchas veces con información que no dice absolutamente nada. ¿Eso es producto de qué? De que no sabemos manejar metodologías para construir el conocimiento. Pensamos que la calidad educativa lo hacemos publicando 100 artículos al año, digamos, en una institución. Que todos nuestros docentes hayan publicado un libro. A veces los docentes nos prestamos a eso. Publicamos materiales que no tienen sentido. Y a veces las mismas instituciones son los directos responsables de todo eso. ¿Por qué? Porque para una postulación nos piden producción intelectual. Y para la producción intelectual, ¿qué hacemos? Bajamos información del Internet, lo hacemos convertir en forma de libro y ya está la publicación. Y miren, en una de las universidades se ha hecho una auditoría interna de toda la producción intelectual, producido a lo largo de más de 5 años. Un año se ha tardado en esa revisión. ¿Y a qué resultado creen que se ha llegado? De todos los artículos producidos en esa institución de educación superior, todos los libros presentados, ninguno servía. En otras palabras, había cero investigación. Fíjense, enterarnos eso después de tantos años. Acá no se trata solamente de cumplir tareas. Acá se trata de producir de una manera totalmente conciencial. Y si hablamos de problemas internos, nos tenemos que referir sí o sí a la naturaleza de estas instituciones de educación superior. Por más que seamos del sistema
universitario, que somos 11, más 2 privadas, que es la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Católica Boliviana, cada una tiene su propia particularidad. Ahora hay que ir conociendo esa. ¿Cuál es la misión y la visión de esa institución? Para que en función de ello nos ajustemos nosotros. ¿Cómo se maneja ese nivel estratégico y la gestión organizacional? ¿Es puramente político? ¿Es altamente académico? ¿Solamente se centra, digamos, en lo institucional? ¿Cuál es la esencia? ¿Y cómo nosotros podríamos aportar a la mejora de esta búsqueda de la calidad educativa? ¿Cómo a partir de ello nosotros, en nuestra condición de profesionales, coadyuvamos a esos procesos de mejora? Y siempre en función de ello, nos vamos a preguntar, ¿qué nivel educativo precisamos? ¿A nivel macro o a nivel micro? ¿Cuáles van a ser los fines y los objetivos en esa institución en la que nos estamos desenvolviendo nosotros como docentes? ¿Calidad de qué estamos hablando? Y tenemos que estar bien claros en eso. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo aportamos? Producto de nuestra participación. ¿Cómo mejoramos en lo que va a ser la nueva planificación curricular? ¿Cómo aportamos a la mejora de la construcción de los contenidos mínimos? ¿Cómo aportamos a esa mejora de la sistematización de toda esa información que obtenemos a partir de las diferentes fuentes bibliográficas? Y tendríamos que preguntarnos luego, ¿calidad para quién o según quién? No basta con decir que nosotros vamos a alcanzar la calidad. Tenemos que estar bien claros. ¿Bajo qué tendencia? ¿Bajo qué corriente? ¿Bajo qué escuela? Si estamos en el área de salud, ¿cuál va a ser, digamos, esos parámetros? Si estamos en el área tecnológica, ¿cuál? Esos parámetros. ¿Cuál? Esos indicadores. En el área social, en el área de las ingenierías. Entonces, hay que precisar. Y no nos podemos equivocar en eso. Cuidado que nos equivoquemos como en la investigación. Resulta que estamos trabajando sobre lo que son los niveles de aprendizaje en los estudiantes o en lo que es la lectura comprensiva. Estamos haciendo nuestra tesis sobre eso y resulta que estamos trabajando desde un enfoque netamente cuantitativo. Ahí ya nos hemos equivocado de entrada. Lo que estamos haciendo es viajar en avión cuando, según nosotros, estamos viajando en tren. Hay esas confusiones, esas equivocaciones. Por eso la importancia de precisar la calidad para quién o según quién, para no cometer esos errores. Y eso lo vamos a ir trabajando en la segunda clase. ¿Cuáles son, digamos, esos indicadores que deberíamos de cumplir para estos procesos de valoración de lo que implica la precisión de alcanzar la calidad educativa? Miren, esto de la calidad les decía que proviene desde el ámbito de la administración, del ámbito de la producción empresarial. Y por eso es que nos dicen
según Cano, que la calidad consiste en ¿qué? En hacer bien el trabajo desde el principio, responder a las necesidades de los usuarios, administrar óptimamente, actuar con coherencia para satisfacer al cliente y que el trabajador pueda disfrutar del trabajo. Y que producto de todo eso podamos reducir los costos, podamos reducir los fallos y que nuestra empresa que va a producir la transformación de algún bien pueda ser de una manera eficaz y eficiente en esa producción. Estos criterios son los que se han trasladado al ámbito de la educación. Ahora que conocemos un poquito más sobre lo que implica alcanzar la calidad educativa, podemos ahora esto empezar a deducir, comprender con esa lógica desde lo que tiene que ser la mirada de la educación. Así nomás es. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Alcanzar la calidad educativa. ¿A través de qué? A través de ese empoderamiento del conocimiento por parte de nuestros estudiantes. Y este es un autor clave, Deming, que identifica 14 puntos para alcanzar este alto nivel de la calidad. Primeramente nos dice ser constantes con la mejora de los servicios. Ojo, lo estamos visualizando siempre desde el ámbito de la producción empresarial. ¿Ya? Lo que les dije al inicio, esto ha sido asumido por el ámbito de la educación. Y bajo esos parámetros es que se trabaja. Y eso es lo de bueno de la educación, ¿no? Que ha ido agarrando los conocimientos generados, los recursos generados por los diferentes ámbitos disciplinares de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la medicina, ¿no ves? De las ciencias exactas, absolutamente de todo. Es una ciencia que actúa, digamos, de una manera transdisciplinar, ¿no ves? Por eso la educación nos permite entender todo absolutamente desde una visión más holística. Por eso nos dice que el mejoramiento no puede ser esporádico ni temporal. Segundo, nos dice adoptar nueva filosofía. El cambio debe partir de lo personal, adoptando una nueva forma de pensar y actuar para el logro de los objetivos. Nos dice no depender de la inspección. El mejoramiento se logra mediante un proceso, nos dice. Acabar con la adjudicación de servicios que ofrezcan los proveedores. Mejora continua del nivel de calidad. Instruir la capacitación en el trabajo. Mientras más capacitado esté el personal, permitirá alcanzar una mejor calidad del servicio ofrecido. Instituir el liderazgo para un mejor desarrollo laboral. Desterrar el temor. Hay que generar confianza en la labor que desempeña desarrollando la inteligencia y la creatividad. La organización debe funcionar como un todo coherente. Eliminar los eslogans. El trabajador debe establecer su propio eslogan. Eliminar las cuotas numéricas en detrimento de la calidad del servicio prestado. Derribar las barreras del sentimiento de orgullo para reducir los efectos negativos. ¿Qué más nos dice? Establecer un programa de educación y de reentrenamiento para el dominio de las técnicas y métodos en función del mejoramiento de la calidad. Tomar medidas para lograr la transformación en función de mejorar la calidad. Miren, esto nos da, digamos, un panorama general de cómo podría ser aplicado todo esto hacia el ámbito de la educación. Y si aplicamos todo esto, ¿cuáles serían los riesgos, según este autor? La falta de constancia con el propósito. Lo que en un primer punto nos decía que toda esta solución que planteamos no puede ser solamente algo circunstancial y temporal. Tiene que tener, digamos, su proyección a corto plazo, mediano plazo y largo plazo.
Por ello nos dice que es necesario pensar sobre los competidores de lo que están haciendo a corto, mediano, largo plazo. Dar siempre énfasis en esas proyecciones que tenemos en función de esas etapas. Cumplir siempre ciertas especificaciones para mejorar la calidad y la productividad. ¿Cómo podemos mejorar nosotros la calidad educativa? Solamente entrando en esas especificaciones dentro de lo que es la planificación. Si no tenemos esa planificación, por más que el 100% de nuestros docentes tengan el nivel doctoral, de nada va a servir. Entonces necesitamos potenciar a nuestros recursos humanos. Por eso es que deberíamos de estar preocupándonos siempre, constantemente, de la cualificación docente. Y no debíamos ser reacios a eso. Porque nos dicen cualificación docente, uy, lo entendemos como sinónimo de tortura. Otra vez venir a escuchar cosas, decimos. Pero las instituciones se están preocupando por ponernos al tanto de lo que se va suscitando en cuanto a la educación en otros contextos. Las nuevas maneras de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas maneras de evaluar. Las nuevas maneras de interactuar. Eso es lo que nos están diciendo, que conozcamos esas realidades. Que trabajemos con evaluaciones acordes a ese contexto poblacional. Les decía, podemos aplicar diversidad de estrategias, de técnicas de evaluación. Eso lo tendremos que definir en función de nuestra población. ¿Puedo yo evaluar, y eso lo estamos practicando ahora en mi facultad, eliminar el papel y el lápiz y evaluar a través del diálogo? ¿Está dentro de las técnicas eso? Sí, pero que en muchos casos no lo hemos visto por conveniente aplicarlos. Pero ahora sí lo estamos haciendo. Y de la misma manera con ustedes. En este nivel no hay exámenes. Ya sería, digamos, un error garrafal, un desconocimiento profesional, digamos, a estas alturas, el quererles tomar examen. Lo que yo necesito conocer de ustedes es su punto de vista en función de algo. Obviamente que vamos a tener lecturas como una base que nos va a permitir a nosotros tener pretextos para reflexionar. Esa va a ser una justificación que sea la punta de lanza que nos permita, digamos, tener una apreciación personal. Eso es lo que necesito conocer de ustedes. Y por favor, no vamos a cometer el error, como me han cometido en el anterior módulo del postdoctorado. Imagínense en el postdoctorado todavía. Una tarea que me han entregado, me imagino que son esposos, lo que hacen los chicos de colegio. El último párrafo me lo ha traído creo que como segundo párrafo, y lo que era el primer párrafo lo ha llevado al centro, y cuando yo lo he leído dije, pero este texto ya lo conozco. Y revisando uno por uno, encuentro pues el texto original, o el primer texto que había leído con los mismos contenidos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esas personas solo estaban haciendo una tarea. No estaban, digamos, entrando en ese proceso de la cualificación, en ese proceso de la formación. Por eso les he preguntado, ¿qué buscan con esta formación doctoral?
Y todos ustedes me han manifestado que han venido a ser parte de este programa doctoral para tener un proceso de cualificación profesional. Y que nuestra aspiración es ser docentes, buenos docentes. Y eso es lo que vamos a reflejar. Y bajo esa lupa, yo voy a hacer la lectura de cada uno de sus trabajos. Quiero leerlos a ustedes, no que me hagan leer la lectura que les he asignado, sino agarran ese criterio. Ya les he dicho, eso es como una base de inspiración. Ahora lo que quiero es que me digan qué es lo que piensan ustedes frente a eso. Entonces, así nomás es. Y eso es lo que nos advierte, digamos, Deming en cuanto a los riesgos, ¿no? Entonces, hasta ahí, por favor, llegaremos el día de hoy y el jueves continuamos con lo que viene más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Comunidad Europea con relación a lo que es la calidad educativa y todo eso? No sé si tienen alguna pregunta, ya estamos ya a 3 minutos de cerrar esta nuestra sesión. Podemos destinar unos minutos más para poder intercambiar algunos criterios. Por favor, tienen la palabra. ¿Alguna consulta, algún comentario que quisieran hacer, compañeros? Doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, en primera instancia, particularmente me ha parecido una clase muy interesante. Han sido criterios y puntos de vista muy personales, obviamente en algunos momentos de usted, pero que son muy certeros respecto a la realidad que se está viviendo, sobre todo en la educación superior. Obviamente pienso yo que el trabajo es mucho más complicado porque he comprendido que es mucha parte de ética que tiene que aprender el ser humano para poder llevar adelante sobre todo este sistema de educación virtual, por ejemplo. Y obviamente eso nos llevaría a que la formación de nuestros estudiantes tiene que ser a partir desde el inicio, ¿no? Desde la formación primaria que tienen nuestros niños, para que así obviamente la formación sea integral tanto en la parte de conocimientos como en la parte de valores. Pero me ha parecido una temática muy importante, doctor, haber escuchado su primera clase. Muchas gracias por sus aportes. ¿Alguien más? Doctor, buenas Adelante, noches. por favor, He licenciado escuchado Bustillo. detenidamente la clase y concuerdo con usted en muchos de los aspectos que tiene que ver con el tema de calidad. Pero creo que hay algo que, si bien tenemos que tomar en cuenta los aspectos del entorno y que deben definir las líneas por las que vamos a enfocar la calidad, también es importante ver que nuestro sistema universitario, voy a hablar de la universidad porque es donde he desempeñado mis funciones, desempeño mis funciones. También soy economista, docente de la universidad de la carrera de Administración de Empresas. Y este tema de calidad, pues, proviene justamente de la Administración de Empresas, de esta área del conocimiento. Y la calidad, pues, no puede partir de abajo hacia arriba. La calidad parte de arriba hacia abajo, desde el punto de vista organizacional. No. En ese sentido, creo que extrapolando este concepto de la administración de empresas con la educación, vemos que esto debe partir del gobierno de las universidades, de cómo se gobiernan las universidades. Y los que deben querer obtener producto de calidad, es decir, profesionales de calidad, primero deben ser las autoridades. Son los primeros que deben comprometerse con la calidad. Pero aquí hay un problema.
grave en nuestra universidad. Probablemente sea más fácil pensar en la calidad desde la perspectiva de las universidades privadas. Pero la universidad pública es difícil. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno que tenemos en la universidad realmente genera un conflicto político al interior de la universidad. Primero, porque las autoridades no son los mejores docentes. Y vaya a saberse de los mejores profesionales. Porque al rector, vicerrector, director, se llega con votos, no con calidad. Entonces, esto le perjudica mucho al tema de la calidad universitaria. Máximo, si vemos que el 50%, por lo menos en la Universidad de San Francisco Javier, el San Andrés, etc., el 50% de los votos son estudiantes y, por supuesto, estudiantes dedicados al ámbito de la política universitaria, que no les interesa la calidad, sino que tienen otros intereses particulares. Utilizan como palestra para la vida política, partidaria, ¿no? Entonces, en el ámbito de la administración de empresas, de la producción, el ámbito de la producción, la calidad viene desde la cabeza, desde la alta dirección, y se va implementando y obviamente comprometiendo hacia abajo, hacia la base de la pirámide en las organizaciones empresariales. Eso implica que obviamente la cabeza está comprometida con calidad y logran que los trabajadores, hasta el último trabajador, se comprometa con la calidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues deberíamos pensar que primero debe venir, obviamente, de las principales autoridades y luego a los directores, que son los que en realidad van a ejecutar el tema de calidad. Pero como usted dice también, los directores están en campaña para ser decanos y luego ellos están en campaña para ser vicerrectores y luego en campaña para ser rectores, ¿no? Entonces piensan que la calidad es comprar muchos pupitres, hacer buenos edificios y entregar obras y obras. Eso es lo que vemos los docentes, vemos entregar obras, ¿no? Hacen muchos actos para entregar una cosa, para entregar poleras, vemos actos para entregar pupitres, vemos actos, y de eso se vive en la universidad. Entonces, es muy difícil pensar en la calidad. Ahora, si analizamos desde el punto de vista del docente, siempre decimos, ¿no? Una golondrina no hace verano, ¿no? Que un docente sea bueno va, obviamente, influir de alguna forma en el pensamiento de algunos jóvenes, pero en su formación profesional, donde participan muchos docentes y donde participa las estrategias y las políticas universitarias, pues es muy difícil pensar en superar la calidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Universidad Boliviana? Tomar simplemente el sistema de acreditación del COB. Y con eso ya hemos cumplido nuestra calidad. Estamos excelentes. Le sale una nota de 81, 82 y dice está en condiciones óptimas de funcionamiento. Ah, está muy bien, felicitaciones y vamos a festejar porque nos fue bien en la acreditación. Pero también sabemos que muchos de esos datos de la acreditación fueron cocinados. ¿No es cierto? Fueron cocinados, empezaron a inventar datos. Yo he visto cómo carreras se han prestado laboratorios de otras carreras para hacer su acreditación, ¿no? Pues este es un problema bien complejo. Nosotros nos formamos, evidentemente, ¿no? Personalmente yo siento, y los que están colegas acá, nos formamos porque queremos ser mejores. Queremos cambiar un poco esto, pero encontramos una barrera muy, muy difícil de poder superar. Incluso proponemos como docentes cambios, modificaciones, alguna actitud positiva hacia la calidad en la universidad. A cambio, ¿qué recibimos? Críticas. Doctor, yo le digo honestamente, a veces proponemos algún cambio diferente, algo diferente en la universidad. Y hasta amenazas recibimos, ¿no? Entonces esa es una situación bien difícil. Pero creo que tiene que partir de arriba hacia abajo. Los de arriba deben comprometer a los de abajo. Y no los de abajo tratar de sembrar hacia arriba la calidad. Eso no es.
Bueno, desde la perspectiva de la administración de empresas es prácticamente imposible. Pero en el tema de la universidad probablemente podamos hacer algo, pero es una tarea muy, muy difícil y no sé cuántos años. Yo trabajo 20 y tantos años en la universidad, ¿no? Y lo que le estoy diciendo, lo dije hace 20 y tantos años. Y estoy seguro que muchos docentes que trabajan 30, 40 años en la universidad hablaban de esto hace 20, 30, 40 años. O sea, seguimos hablando sobre lo mismo. Y no se ha mejorado, no se ha mejorado, ¿no? Es mi opinión y comentario, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Bustillos. Mire, sus apreciaciones fortalecen bastante nuestra manera de comprender la calidad educativa en las universidades. Tutores de estudiantes que Usted lo ha presenten dicho claramente. para establecer y asumir acciones conjuntas Cuando queremos entender la calidad, por gobiernos. cuando queremos mostrarnos que tenemos calidad educativa, El no reglamento solamente es resultado de puro maquillajes que hemos generado, con eso de las autoevaluaciones, las evaluaciones externas. Nosotros mismos en mi facultad, lo único que hemos hecho es pintar las paredes, barnizar los mobiliarios, ¿no? Colocar, digamos, florcitas por aquí, por allá. Incluso, yo recuerdo en la primera etapa, docentes han prestado computadoras. Entonces no era real lo que nos estábamos mirando al espejo. Así nomás es. Por eso cuando decimos que vamos a, no sé, pues, hacer producción intelectual, decimos muchas veces. Vamos a generar conocimiento. A ver, revisemos, agarremos todo ese lote de artículos o de publicaciones que hemos hecho. He tenido la oportunidad de revisar varios de esos documentos, ¿ya? Y no, pues, había que devolver todas. Lo hemos hecho solo por el mero cumplimiento, para que no me descuenten o no me hagan la llamada de atención. Para eso hemos hecho. Pero ¿dónde está, digamos, ese nivel de concientización? Eso parte, pues, desde nuestras autoridades, obviamente. Ahora, por ejemplo, decimos cualificación docente. Y es bien triste a veces conocer esas realidades. Yo como director de carrera promuevo un diplomado, por decirlo. Y en lo único que estoy pensando es cuánto de dinero voy a recolectar, obligándolos a que todos los docentes participen. Una aplicación que está ahí molestando. Si no participa, pues en el siguiente semestre no vuelve ese docente. ¿No ven? Entonces, ahí no hay ese nivel de concientización de aprendizaje, de formación. Ahí nos estamos engañando. Lo que usted decía, las autoridades muchas veces echamos solamente por buscar otro tipo de réditos, para buscar popularidad o estar rodeado de estudiantes a quienes tenemos que alimentarlos, digamos, constantemente. Para mantener a ellos tenemos que sacar plata de donde sea. Lastimosamente hemos caído en eso. Esa es nuestra realidad. Y ojalá eso se pueda ir perdiendo poco a poco. Tomemos conciencia de todo este proceso, tanto las autoridades como los docentes. Concientizarlos en alguna medida a los estudiantes sobre su proceso de formación. Ahora lo que quiere el estudiante es el mínimo esfuerzo, pero tener altos puntajes. ¿No ven? Entonces eso también es un punto en contra para esta búsqueda de la calidad educativa. No sé si alguien más quiere intervenir, por favor. Aquí, Panduro. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas o intervenciones, les agradezco por haber participado de esta primera sesión y nos veríamos el día jueves. Muy buenas noches a todos. Hasta el día Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta la próxima clase. Buenas noches.